Sí, lo sé. No es la frase con la que soñaba comenzar un relato sobre mi matrimonio. Pero si vamos a hablar de traición, de verdad, empecemos por el punto exacto en el que se rompió todo. Fue un jueves por la tarde, a eso de las 6. Iván y yo estábamos en mi cama, aún con la ropa medio puesta, jadeando, riéndonos como dos adolescentes, cuando escuché el sonido más aterrador de mi vida, la puerta principal abriéndose. No tenía que estar en casa. Julián, mi marido desde hace casi una década, siempre salía del trabajo a las 8 y luego pasaba por casa de su madre a llevarle la compra. Pero ese día, no. Ese día decidió volver antes. Y ahí estaba yo, con el padre de uno de mis alumnos, con la ropa interior en el suelo y el corazón a punto de reventar de puro miedo. Me levanté como una loca, intentando ordenar la habitación mientras Iván, medio desnudo, se metía al baño sin decir palabra. Mi móvil vibraba en la mesita. No lo cogí. Solo tenía una cosa en la cabeza. ¿Cómo coño salgo de esta? Lo escuché subir las escaleras. Sus pasos eran lentos, tranquilos. Ni siquiera sospechaba. Ni siquiera imaginaba que su mujer, su querida Albi, como me llamaba, acababa de correrse con otro hombre en la cama donde dormimos cada noche. Y entonces entró en el dormitorio. La cama aún estaba deshecha. El edredón por el suelo. Yo de pie, con el pelo revuelto, la blusa mal abrochada y la cara más culpable del mundo. Ahí empezó el fin. No me gritó. No dijo nada. Solo se quedó parado en la puerta, con la bolsa del supermercado en una mano y la mirada clavada en mí. Yo no sabía qué hacer, si hablar, si salir corriendo, si fingir que no pasaba nada, pero no hay forma de actuar normal cuando estás medio vestida y el baño está ocupado por el hombre con el que acabas de engañar a tu marido. Sentí que me quedaba sin aire, pero él no parecía alterado, no al menos por fuera. Dejó la bolsa en el suelo con calma, sin apartar la vista de mí, y eso fue peor que si me hubiese montado un escándalo. Quería que dijera algo, que hiciera algo, pero se limitó a mirar alrededor, vio la ropa de Iván, sus zapatos, y entonces dirigió la vista al baño. No necesitaba ser detective. Todo estaba ahí, delante de sus narices, y yo, la idiota de mí, sin saber qué palabra usar para que no sonara a excusa. ¿Quién está ahí?, preguntó, mirando hacia la puerta cerrada del baño, como si de verdad necesitara confirmarlo. Yo no contesté. Me quedé callada, con el pecho subiendo y bajando por los nervios, deseando que el suelo me tragara o que Iván desapareciera por el desagüe. Julián dio un paso hacia la puerta del baño, y fue entonces cuando Iván, el muy cabrón, decidió salir. Lo hizo sin camiseta, con la cremallera aún bajada y una expresión a medio camino entre esto es un error y me quiero morir, pero no dijo ni una palabra. Julián tampoco. Se quedaron frente a frente por un segundo eterno. Nadie se movió. Vístete, le dijo Julián, sin levantar la voz, sin mirarme a mí. Tienes 3 minutos para salir de esta casa. Iván no discutió. No pidió perdón. Ni siquiera trató de explicarse. Recogió su ropa a toda prisa, y mientras se vestía, Julián se giró hacia mí. Su cara seguía tranquila, pero sus ojos ya no eran los mismos. Había algo en ellos que me heló la sangre, como si estuviera viendo algo que ya no reconocía, como si se hubiese apagado una luz que llevaba años encendida. Tú no te muevas, me dijo, y aunque su tono seguía sereno, me quedé más quieta que nunca en mi vida. Iván salió por la puerta sin mirar atrás. Ni un adiós, ni una palabra. Nada. Lo odié en ese momento, pero no más de lo que me odiaba a mí misma. Julián cerró la puerta con llave y se giró de nuevo hacia mí. Se acercó despacio y se sentó en la cama, justo donde minutos antes yo me había acostado con otro. Se pasó las manos por la cara, como si tratara de despertarse de una pesadilla, y entonces habló.
¿Desde cuándo? No supe qué responder. Mentir no tenía sentido. Decir la verdad era hundirme más. Pero el silencio no ayudaba. Hace un mes, dije finalmente, con la voz temblorosa. ¿Cuántas veces? 3. Asintió. No gritó. No lloró. No me insultó. Solo asintió como quien recibe un diagnóstico terminal y ya lo intuía. Me senté en el borde de la cama, queriendo acercarme, tocarle la mano, decirle algo, pero él se apartó. ¿Por qué? La pregunta que temía. La pregunta para la que no tenía respuesta que no fuera miserable. Porque me sentía vacía, porque Iván me hacía sentir deseada, porque no supe frenar cuando debía, porque fui débil, egoísta, estúpida. Pero no podía decir todo eso en voz alta. No lo sé, dije, y fue la peor respuesta de todas. No lo sabes, repitió, como si saboreara la decepción. Se levantó, cogió la bolsa del suelo y la metió en la cocina. Desde donde estaba, lo oí abrir la nevera, sacar cosas, colocarlas, como si fuera un día normal, como si no acabara de descubrir que su mujer se acostaba con otro. No sabía qué hacer, no me atrevía a seguirle, y el silencio que llenó la casa era como una losa. Volvió al salón, cogió sus llaves, el abrigo, y se acercó a la puerta. No sé si voy a volver esta noche, dijo, sin mirarme. Si decides que esto tiene algún futuro, empieza por no meter a otro en nuestra cama. Salió, y el sonido de la puerta cerrándose fue como un disparo. Me quedé sola, con la cama deshecha, con el aire espeso, con el olor a sexo aún en la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, no supe quién era ni en qué me había convertido. No volvió esa noche, ni la siguiente. Durante 2 días enteros no tuve noticias de Julián. No llamó, no escribió, no volvió por casa. Su cepillo de dientes seguía en el baño, su pijama en la silla, sus zapatos en la entrada, pero él no. Solo su ausencia, su silencio, su vacío ocupando todos los rincones. Yo me movía por la casa como una invitada incómoda, sin tocar casi nada, como si cada objeto pudiera delatarme de nuevo, como si los muebles también supieran lo que hice. El lunes por la mañana no fui al instituto. Llamé diciendo que estaba enferma, aunque no dije qué tipo de enfermedad. Me pasé la mañana tumbada en el sofá con una manta que no me quitaba el frío, esperando el ruido de las llaves en la puerta. No llegó. A las 4 de la tarde, mientras calentaba un café que no pensaba beber, sonó el timbre. Mi estómago se encogió. Fui a la puerta con las piernas flojas. Era él. Tenía cara de no haber dormido, barba de 2 días y los ojos apagados. No traía mochila ni bolsa. Solo venía él. Sin hablar, entró, se quitó el abrigo y se sentó en la mesa del comedor. Yo cerré la puerta y fui tras él, con el corazón en un puño. Me senté enfrente. No había nada más que hacer. Tienes que hablar, me dijo, sin levantar la voz. Porque si no dices nada, esto no va a ningún sitio. No sé por dónde empezar, le contesté. Empieza por lo que sientes, dijo, sin apartar la mirada. Me siento una mierda, Julián. Me odio. No hay una parte de mí que no esté arrepentida. No fue un plan, no fue algo que busqué, simplemente ocurrió, y una vez empezó, no supe cómo frenarlo. Me dejé llevar, como una imbécil. Pensé que podía controlarlo, que no se sabría, que no dolería tanto. Pero sí dolió. Desde la primera vez que estuve con él, sentí que estaba destrozando todo lo que habíamos construido, y aún así, lo repetí. ¿Te enamoraste de él? No. ¿Y de mí? Tardé en responder. Porque en ese momento, sentía que no tenía derecho a decir que sí. Sí. Pero me desconecté de ti, y no supe cómo volver.
Y en vez de hablarlo, en vez de pelear por nosotros, hice la peor mierda que se puede hacer. Se apoyó en la mesa, cruzó los brazos y bajó la mirada. Parecía más cansado que enfadado, como si estuviera harto de cargar con una culpa que no era suya. ¿Por qué en nuestra cama? No sé. Fue impulsivo, fue estúpido, no pensé. No hay excusa. No hay forma de explicarlo sin que suene peor. ¿Sabes cómo me sentí al entrar y verte así? No. No puedo imaginarlo. Y me duele saber que fui capaz de hacerte eso. Te juro que no sé en qué momento me volví esa persona. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que sigamos? ¿Quieres que lo olvidemos y hagamos como si nada? No. No quiero que hagamos como si nada. Quiero arreglarlo, si es que hay forma de hacerlo. Quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que haga falta, ir a terapia, separarnos un tiempo, lo que necesites. Pero quiero que sepas que te elijo a ti, que esto no fue porque tú fallaras, que fuiste un buen marido. El problema fui yo. Él se levantó. Caminó por el salón en silencio, con pasos pesados, como si cada palabra que había escuchado lo hubiese ido cargando de más peso. Se detuvo frente a la ventana y se quedó allí unos segundos. He estado en casa de mi hermana. No quise decírselo. No porque quiera protegerte, sino porque no sé qué versión de ti quiero contar. No sé si eres la mujer con la que me casé o esta nueva versión que no reconozco. ¿Tú sabes quién eres? No. Pero quiero volver a ser la de antes. Eso no va a ser tan fácil. Porque lo que hiciste no se borra. No hay botón de reinicio. Cada vez que entre en esta casa, voy a pensar en ese momento. En cómo te vi, en cómo lo vi a él. En cómo me sentí invisible, como un adorno más. No sé si puedo perdonar eso. ¿Quieres intentarlo? No lo sé. Y eso es lo más jodido. Porque antes, si alguien me preguntaba qué haría si tú me traicionaras, habría dicho que te mandaba a la mierda sin dudar. Pero ahora estoy aquí, sentado contigo, escuchando tus disculpas, queriendo creer que hay algo que salvar. Y no sé si es por amor o por miedo a perderlo todo. Nos quedamos callados. Él se volvió a sentar, se pasó las manos por la cara y respiró hondo. Vamos a poner reglas, dijo al fin. A partir de ahora, todo se habla. Si hay algo que no funciona, se dice. No quiero secretos, no quiero dudas. Y por ahora, no vamos a dormir juntos. Yo dormiré en la habitación de invitados. Quiero espacio. Si realmente quieres que esto funcione, empieza por respetar eso. Asentí. No tenía nada que discutir. Había cruzado todos los límites. Solo podía obedecer. Y ni una palabra más de Iván. Ni lo nombres, ni lo busques, ni lo pienses. Si quieres seguir conmigo, él deja de existir. Lo entiendo, dije. Y esta vez, sí que lo decía en serio. Pasaron 3 días sin que Julián me dirigiera más de 5 palabras seguidas. Se levantaba temprano, se duchaba, se preparaba su café y salía sin decir a dónde iba. Volvía tarde, cenaba en silencio, se encerraba en la habitación de invitados y no contestaba si yo llamaba a la puerta. No había gritos, no había insultos, pero tampoco había nada parecido a afecto o compasión. Era una especie de castigo frío y calculado que no necesitaba violencia para doler. Lo aceptaba, lo asumía como parte del precio a pagar, pero cada día que pasaba me costaba más aguantar la mirada vacía con la que me cruzaba al coincidir en el pasillo. El sábado por la tarde, mientras yo limpiaba la cocina, escuché cómo abría la puerta principal y hablaba con alguien. Era su madre. Venía con un tupper, como si fuera un niño enfermo, como si yo ya no tuviera derecho a cocinarle ni eso. Ni me saludó.
Le entregó el tupper y le susurró algo que no alcancé a oír. Luego se fue. Julián dejó el tupper en la encimera y sacó una cerveza de la nevera. ¿Te importa si invito a alguien a casa esta noche? Me preguntó, como si nada pasara. ¿Quién? Una amiga. Tragué saliva. No pregunté más. Asentí, y volví a limpiar el fregadero como si no me acabara de empujar por un precipicio. No me dijo a qué hora venía ni si debía estar presente. Me fui a mi habitación y cerré la puerta. Me tumbé en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo como si me fuera a dar respuestas. No tenía derecho a sentir celos, ni rabia, pero los tenía. A las 9 escuché risas. Salí de la habitación en silencio. Era una mujer joven, muy guapa, pelo largo, vestida con una chaqueta ajustada y botas altas. Se notaba que no venía a tomar el té. Julián le ofrecía vino, le hablaba como hacía tiempo que no me hablaba a mí, y ella se reía, con una confianza que me revolvía el estómago. Cuando me vio, ella dejó de sonreír un segundo, pero luego me saludó con una sonrisa educada. Hola, soy Marta. Alba. Julián me ha hablado de ti. Yo no contesté. Él sí. Todo lo que necesitaba saber, añadió, mirándome. Se sentaron en el salón, pusieron música, bebieron, y yo me quedé en la cocina fingiendo que tenía cosas que hacer, pero en realidad solo escuchaba. Cuando las risas se volvieron más constantes y los tonos más bajos, no aguanté más y subí a encerrarme de nuevo. No dormí nada. Escuché todo. Cómo bajaron el volumen, cómo subieron las escaleras, cómo cerraron la puerta del cuarto de invitados, cómo se quedó todo en silencio. Quise pensar que solo dormían. Quise creer que Julián nunca cruzaría esa línea. Pero no podía pedirle ética a quien había traicionado primero. Me pasé la noche dando vueltas en la cama. A las 6 bajé y vi su chaqueta colgada en el perchero, su bolso en la silla. Estaba ahí, dormía en mi casa, en la misma cama que él usaba para castigarme. Me hice un café, lo tiré sin beberlo, y me duché sin agua caliente. Cuando salí, Marta ya no estaba. Julián desayunaba tranquilo, como si hubiera dormido 10 horas. No dijo nada. Me miró un segundo y siguió leyendo el móvil. Me senté frente a él. ¿Era necesario? ¿Qué? Traerla aquí. Hacerlo así. En mi cara. Tú lo hiciste en nuestra cama. Yo solo he usado la de invitados. ¿Te acostaste con ella? Me miró un segundo, luego volvió a mirar su móvil. ¿Te importa? Sí. Entonces sí. Me tragué el nudo en la garganta. No lloré. No le di ese gusto. ¿La vas a seguir viendo? No lo sé. ¿Tú vas a seguir mintiéndome? No supe qué responder. No porque tuviera nada más que ocultar, sino porque entendí que esto no era una cita cualquiera. Fue una estrategia. Su forma de devolver el golpe. No con insultos ni con amenazas, sino con precisión quirúrgica. Quería que sintiera lo que él sintió. Que me hirviera la sangre de impotencia. Que me ardiera la piel de imaginar sus manos en otra. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora nada. Cada uno con lo suyo. Esta casa no es un campo de batalla. Puedes quedarte hasta que decidas si vas a irte. O hasta que yo lo decida. ¿Quieres divorciarte? Aún no lo sé. Pero por ahora, estamos empatados. Se levantó, recogió su taza, la lavó, y se fue a duchar. Me quedé ahí, sola, con el eco de sus palabras en la cocina vacía, entendiendo que la guerra había comenzado y que él no pensaba perder.
Durante los días siguientes no volvió a traer a nadie a casa, pero tampoco hizo nada que se pareciera a perdonarme. Se comportaba con educación, con distancia, con una calma que me resultaba más hiriente que cualquier grito. Si hablábamos era sobre cosas triviales, la luz del pasillo que había que cambiar, la compra, una carta del banco. Nada más. No me preguntaba cómo estaba, no me miraba más de lo necesario, no mostraba interés por lo que yo hacía o dejaba de hacer. Parecíamos dos inquilinos que compartían piso y que se toleraban por necesidad. Dormíamos en cuartos distintos, comíamos en horarios opuestos y solo coincidíamos en silencio. Empecé a notar un peso en el pecho que no se iba con nada, una sensación constante de espera, como si en cualquier momento fuera a decirme que ya no había vuelta atrás. No podía concentrarme en el trabajo, ni en las clases, ni en mis alumnos. Me pasaba el día en automático, volviendo siempre a casa con la esperanza de que hubiera cambiado algo. Pero no cambiaba. Todo seguía igual de frío. El jueves por la noche me armé de valor. Esperé a que terminara de cenar y me senté frente a él en la mesa. No me echó, no se levantó, pero tampoco sonrió. Me miró como quien observa algo roto que ya no sabe si vale la pena reparar. Necesito hablar contigo, le dije, intentando que no se notara el temblor en mi voz. Habla, respondió, mientras retiraba su plato. No puedo más con este silencio. Sé que lo merezco, no estoy diciendo que no, pero necesito saber en qué punto estamos. Si hay algo que pueda hacer. Si estás dispuesto a intentarlo o si ya lo tienes decidido y solo estás esperando el momento para decirlo. ¿Tú qué crees? No lo sé. Eso es lo peor. Ya no sé nada. No sé si me odias, si me estás castigando, si estás dolido o si simplemente te cansaste de mí y ya no te importa. Claro que me importa. Por eso duele. Si no me importaras, no estaría aquí. Me habría ido. O te habría echado. Pero aún estoy. Porque no sé si esto puede arreglarse. Y eso es lo que más me jode. ¿Quieres que lo intentemos? Quiero poder mirarte sin ver lo que vi ese día. Quiero poder tocarte sin pensar que tus manos ya estaban en otro. Quiero poder acostarme contigo sin preguntarme si estás pensando en alguien más. Pero no sé si puedo. Estoy cansado, Alba. Me has hecho sentir como un imbécil. Como un hombre que no fue suficiente. Me hiciste dudar de todo. De mí. De ti. De lo que construimos. Y no sé si tengo la energía para volver a empezar sabiendo que todo eso puede repetirse. No va a repetirse. Te lo juro. No hay nada en este mundo que justifique lo que hice. No quiero excusarme, solo quiero que sepas que no fue porque tú fallaras, ni porque dejara de quererte. Fue por una mierda que tengo dentro y que no supe manejar. Pero he pedido cita con una psicóloga. Quiero entender por qué lo hice. Quiero entender por qué me convertí en una persona capaz de herirte así. Él se quedó callado. Se levantó, fue a la cocina, lavó su plato. Luego volvió a sentarse frente a mí. ¿Y si no es suficiente? Entonces me iré. No voy a obligarte a seguir con alguien que ya no puedes mirar igual. Pero si hay una mínima posibilidad, quiero luchar por ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes de follarte a otro? Porque fui una cobarde. Porque no quise enfrentarme a lo que estaba sintiendo. Porque fue más fácil evadir que hablar. Y no me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que lo tuve delante, con los ojos rotos y sin decir una sola palabra. No voy a prometer nada, dijo tras unos segundos. Podemos intentar ir a terapia de pareja. Podemos hablar. Podemos ver si algo queda. Pero va a ser lento. Y no te garantizo que funcione. Acepto eso. Y si en algún momento siento que no puedo seguir, lo dejo.
También lo acepto. Nos miramos por primera vez en semanas. Una mirada directa, sin gritos, sin rencor, pero cargada de todo lo que no habíamos dicho. No fue un perdón. No fue una reconciliación. Fue un primer paso. Un intento. Voy a dormir. Buenas noches, dijo, levantándose. Buenas noches, contesté, sin levantarme. Esa noche no lloré. No porque no tuviera ganas, sino porque sentí que al fin, después de tanto silencio, habíamos hablado como dos personas que querían entenderse. Aún dolía. Aún era un infierno estar bajo el mismo techo. Pero por primera vez desde que todo estalló, sentí que tal vez, muy lentamente, se podría hacer algo más que vivir entre ruinas. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación. No hemos vuelto a hablar del tema directamente, pero la tensión ya no es la misma. Seguimos en cuartos separados, seguimos funcionando como dos personas que apenas se cruzan, pero hay pequeños gestos que antes no estaban. Un café que deja preparado en la encimera, una toalla doblada en el baño, una mirada que dura medio segundo más de lo habitual. Hemos ido juntos a 2 sesiones de terapia, y aunque no han sido agradables, al menos han sido honestas. Él habla poco, pero lo que dice va al grano. Yo intento no ponerme a llorar cada vez que me toca explicar por qué hice lo que hice. La psicóloga no toma partido, no da consejos baratos. Solo escucha y lanza preguntas que duelen, pero que hacen falta. No hay promesas de que todo va a estar bien, solo la posibilidad de que tal vez no esté todo perdido. No estamos bien, pero tampoco estamos igual que al principio. Eso es lo único que puedo decir sin mentirme. Esta mañana, mientras desayunábamos en silencio, Julián me miró un segundo antes de hablar. Voy a salir de la ciudad este fin de semana. Me invitó mi hermano a su casa en Santander. No supe si era una forma de poner distancia o si necesitaba respirar sin mi cerca. Aún así, asentí. Está bien. Te vendrá bien. No quiero que lo tomes como algo personal. Solo necesito pensar. Lo entiendo. Guardó silencio unos segundos más antes de decir algo que no esperaba. Podrías venir si quisieras. Hay espacio. Lo dijo sin emoción, sin insistencia, pero tampoco sonó falso. No supe qué responder en el momento. Me limité a mirarlo y a sentir de nuevo, aunque en realidad no tenía claro si era una invitación sincera o una forma de ponerme a prueba. Al final, decidí no ir. No porque no me importara, sino porque entendí que necesitaba ese espacio solo. Lo acompañé hasta la puerta, él llevó su mochila, me dio un hasta el lunes sin más, y se fue. Me quedé en casa con esa sensación rara de no saber en qué punto estamos. No somos una pareja, pero tampoco somos dos desconocidos. Compartimos una historia que ahora está en pausa, esperando ver si se reinicia o si se archiva para siempre. Lo más difícil ha sido convivir con mi propia culpa. Ver sus ojos cada día, saber que fui yo quien creó esta distancia. No tengo excusas. Nadie me obligó. Nadie me empujó. Fue mi decisión, fue mi error, fue mi caída. Y aunque él decidiera perdonarme mañana, aunque me abrazara y dijera que podemos empezar de nuevo, el daño ya está hecho. Yo lo hice. Yo lo permití. Eso no cambia. Lo único que puedo hacer es seguir enfrentando cada día con la voluntad de no repetirlo, con el esfuerzo de entender cómo llegué hasta ese punto y de no volver a permitirme ser esa persona que falló a quien más la quiso. No sé si esto terminará en divorcio. No sé si dentro de un mes viviremos en casas separadas o si volveremos a compartir la misma cama. No sé si él podrá mirarme un día sin recordar aquel momento en que abrió la puerta y me encontró con otro. Pero sé que no voy a volver a mentirle. Sé que no voy a callar si algo no va bien. Y sé que si esta relación se rompe del todo, no será por falta de intento.
He aprendido más en estas semanas que en todos los años de matrimonio. Aprendí que la comunicación no es un cliché, es una necesidad. Que el deseo no desaparece de un día para otro, pero el respeto sí puede hacerlo si no se cuida. Que el sexo con otra persona no arregla vacíos, solo los agranda. Y sobre todo, que traicionar no solo destruye la confianza del otro, también te obliga a verte como nunca quisiste, sin dignidad, sin excusas, sin justificaciones. No espero aplausos. No merezco comprensión. Solo quería contar esto porque es lo único que me queda. Y si alguna vez alguien lee esta historia, y está a punto de cometer el mismo error, que se lo piense 2 veces. No porque lo vayan a descubrir, sino porque cuando se miren al espejo después, no van a reconocer a la persona que devuelve la mirada. Yo aún estoy intentando encontrarla. Julián volverá el lunes. No sé si vendrá con una decisión tomada o si seguiremos igual. Pero estaré aquí. No esperando un perdón, sino dispuesta a asumir lo que venga, lo que toque, lo que decida. Porque esta vez, sí estoy preparada para aceptar las consecuencias. Porque al menos ahora, por fin, he dejado de mentirme a mí misma.